Feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sí. Buenos días, hermano. Amén. Amén. Sí, bueno, hubo unos cuantos minutos de retraso, pero bueno, estamos aquí. Gracias a nuestro Dios. Feliz día, mi hermana Carmen. Feliz día para todos. Dios les bendiga. Muy bien, entonces vamos a iniciar con una palabra de oración en esta hora, sí, para nuestro estudio, para iniciar nuestro estudio y buscar la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora nuestro Señor, de manera humilde y reverente, venimos ante usted, Padre Celestial. En primer lugar, para agradecerle por este día de preparación que usted nos da. Humildemente, Señor, le pedimos que su presencia esté con nosotros, que su Santo Espíritu, Señor, pueda tener cabida en nuestros corazones y que justamente con su presencia, Señor, pedimos que conceda sabiduría de lo alto para, Señor, la contemplación de las verdades eternas que tú tienes para nosotros en este momento. Te pedimos, Padre Celestial, de que esta luz siga iluminando nuestro camino. Señor, gracias porque aún hay tiempo de gracia, porque Señor, aún hay oportunidad. Te clamamos, Señor, que por favor retengas aún los vientos, Señor, porque no solo no es por la magnitud de los eventos que vendrán, tal como tú nos los has revelado en tu palabra, que será una escena tal de lucha, Señor, que irá incrementándose hasta que finalmente se liberen los vientos y será terrible. O la persecución y todo aquello, Señor, que describe tu palabra, que han de pasar los que se mantengan fieles por la obediencia a tus mandamientos, Señor. No en especialmente por eso te pedimos que aún retengas los vientos, Señor, sino porque aún no estamos listos, Padre. Te pedimos, Señor, que por favor nos tomes, nos transformes. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestra lucha diaria. El único deseo que tenemos, Padre, aquí está un grupo de tus hijos, Señor, que el único deseo que tienes de sí, colocar sus vidas en armonía con tu palabra, con tu verdad. Por favor, Señor, haz esto en nosotros, mientras que todavía hay tiempo de gracia. Nos vemos, Señor, y somos tan desemejantes a ti. Te pedimos, Padre, que no nos abandones, que no nos dejes, Señor, porque necesitamos y queremos ser moldeados por ti. Señor, todas estas cosas las pedimos juntamente con, Señor, que nos des limpieza de pensamiento, de palabras, nos hagas instrumentos idóneos para poder, Señor, entender estas verdades y compartirlas con otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos mis hermanos nuevamente para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Sí, estamos en el artículo número 87. Se titula Revelando la parábola de las 10 vírgenes. Un profundo viaje a través de la historia adventista. Sí. Me ubico entonces desde el inicio. Ok, ok. Inicia aquí. Dice, la parábola de las 10 vírgenes ilustra la experiencia del pueblo adventista. Conflicto de los siglos, página 393. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 también ilustra la experiencia del pueblo adventista. Los adventistas mileritas cumplieron la parábola al pie de la letra. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. A menudo se me hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes.
5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas o necias. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, ya que tiene una aplicación especial a este tiempo, y al igual que el mensaje del tercer ángel, ha sido cumplido y seguirá siendo la verdad presente hasta el fin de los tiempos. Sí, Alfa y Omega, primero y último, principio y fin. Dice, la historia del movimiento del primer ángel representa el movimiento del tercer ángel. Y el enfoque final de la parábola es si las vírgenes poseen el aceite, que es el mensaje de la lluvia tardía. Eco bíblico 4 de mayo de 1896. Hay un mundo sumido en la maldad, el engaño y la ilusión, en la misma sombra de la muerte, dormido, dormido. ¿Quiénes sienten el trabajo del alma para despertarlos? ¿Qué voz puede alcanzarlos? Mi mente se proyecta hacia el futuro cuando se dé la señal. He aquí el esposo viene. Salid a recibirlo. Pero algunos habrán retrasado en obtener el aceite para reponer sus lámparas y demasiado tarde descubrirán que el carácter que está representado por el aceite no es transferible. Ese aceite es la justicia de Cristo, representa el carácter y el carácter no es transferible. Ningún hombre puede asegurarlo para otro. Cada uno debe obtener para sí mismo un carácter purificado de toda mancha de pecado. Tremenda declaración, mis hermanos, donde nos deja sin duda alguna, ¿sí?, los símbolos que representan precisamente esta parábola de los 10 vírgenes. Sigue diciendo, el aceite en la parábola representa el carácter y también la justicia de Cristo. Un carácter santificado solo es producido por aquellos que comen la palabra de Dios. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. El aceite, el aceite también son los mensajes del Espíritu de Dios. Dios es deshonrado. Revión era el 20 de julio de 1897. Dios es deshonrado cuando no recibimos las comunicaciones que nos envía. Así rechazamos el aceite dorado que Él derramaría en nuestras almas para comunicarlo a aquellos en la oscuridad. Wow, qué interesante, mis hermanos, qué interesante cómo el aceite extra, la justicia de Cristo, el carácter, está relacionado con el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que santifica, el mensaje de la justicia de Cristo. Escuchen, eh, dice, el aceite son los mensajes de la palabra de Dios que transmiten la presencia santificadora de la justicia de Cristo. En la parábola de las 10 vírgenes, que también es la profecía del capítulo 2 de Habacuc, el mensaje del clamor de medianoche es el mensaje de la justicia de Cristo, representado por el mensaje de Jones y Waggoner en la rebelión de 1888. Qué declaración, mis hermanos, qué declaración. Eh, para muchos esto es incomprensible, sobre todo cuando miran este mensaje. Sí. Testimonios para los ministros, página 91. El Señor, en su gran misericordia, envió un mensaje muy precioso a su pueblo a través de los ancianos Waggoner y Jones. Este mensaje era para presentar más prominentemente ante el mundo al Salvador elevado, el sacrificio por los pecados de todo el pueblo.
Presentaba la justificación a través de la fe en el fiador. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban que sus ojos fueran dirigidos hacia su persona divina, sus méritos y su amor inmutable por la familia humana. Todo poder le ha sido dado en sus manos para que pueda dispensar ricos dones de los hombres, impartiendo el regalo invaluable de su propia justicia a la gente humano indefenso. Este es el mensaje que Dios mandó que se diera al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado con voz alta y acompañado con el derramamiento de su espíritu en gran medida. Alabado sea nuestro Dios, mis hermanos. El mensaje es el mensaje de la lluvia tardía. Review Herald, 21 de abril de 1891. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un ángel poderoso ha de descender del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Cuando el poderoso ángel descendió el 11 de septiembre del 2001, la lluvia tardía comenzó a rociar y la historia de los miteritas representadas en la parábola de las 10 vírgenes y en el capítulo 2 de Habacuc comenzó a repetirse. Fue entonces cuando el pueblo de Dios de los últimos días comió el libro que estaba en la mano del ángel y al hacerlo fueron guiados de regreso a a las antiguas sendas de Jeremías, convirtiéndose así en los centinelas que debían tocar la trompeta de advertencia. La advertencia de la trompeta fue el mensaje laodicense representado por Isaías como un fuerte clamor. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y muestra a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El movimiento de reforma de los primer y tercer ángel comienza con un tiempo del fin. En ese momento hay un aumento de conocimiento que pondrá a prueba a la generación que está viviendo en ese momento, pero solo después de que el conocimiento sea publicado como un mensaje formalizado. Después de eso, el mensaje formalizado es potenciado y la potenciación se marca con el descenso de un ángel. El descenso del ángel identifica el debate de Habacuc y dos clases comienzan a identificar un mensaje que es o el verdadero o el mensaje falso de la lluvia tardía. Los fieles entonces se convierten en los centinelas de Dios que comienzan a tocar una trompeta de advertencia. El verdadero mensaje de la trompeta se basa en la luz representada en las dos tablas de Habacuc. Es la advertencia para la Odisea y la advertencia que identifica los pecados del pueblo de Dios. El debate se intensifica hasta el primer chasco, cuando una clase se convierte en la asamblea de burladores. Y los verdaderos centinelas son llamados a volver al celo por el mensaje que anteriormente manifestaron antes del chasco. A medida que los centinelas regresaban, reconocían que estaban en el tiempo de espera, en el tiempo de tardanza, y que el mensaje que había fallado en realidad iba a cumplirse, pero en el orden de Dios. Ese mensaje se desarrolló en un breve periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo, no obstante, cuando el mensaje a, se representa como el mensaje del clamor de medianoche, que es simplemente un aumento del mensaje que comenzó a ser fortalecido cuando el ángel descendió. Wow, qué hilación, ¿sí? Para describir precisamente nuestra línea. Dice, en la llegada del mensaje se completó completamente una separación entre aquellos que habían aceptado la posición de los centinelas del descenso del ángel y aquellos que se negaron. Esa separación identifica el punto donde se imprime el sello en los 144,000.
antes de la efusión de la lluvia tardía, sin la medición que se colocó sobre la lluvia tardía que comenzó cuando descendió el ángel. La historia de los mileritas es una ilustración de la lluvia tardía durante el sellamiento de los 144.000. En esa historia, el debate de Habacuc se basa en un mensaje verdadero y falso de la lluvia tardía. Pablo identifica una clase como aquellos que tienen amor por la verdad y la otra clase como aquellos que reciben un fuerte engaño porque no tienen amor por la verdad y porque han creído en una mentira. El movimiento milerita representa un desarrollo de la verdad que aumenta en conocimiento y poder desde el tiempo del fin hasta la efusión del Espíritu Santo en el clamor de medianoche. El movimiento milerita identificó ciertos hitos específicos que se asemejan como un tiempo del fin, una formalización del mensaje representado por el aumento del conocimiento, un fortalecimiento del mensaje marcado por un ángel descendiendo, un primer chasco que introduce la parábola de las 10 vírgenes, una efusión del Espíritu Santo representado como el clamor de medianoche y luego una separación final, donde una puerta dispensacional se cierra y otra dispensación se abre. Noten lo que dice Materiales de 1888, página 804. Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía y su trabajo no cesará hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo y deben correr paralelos como con el que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con voz fuerte. Después de estas cosas, dijo Juan, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. En esta iluminación, la luz de los tres ángeles se combina. Amén, amén. Porque esto es precisamente lo que ha ocurrido en nuestra línea. Dice el movimiento milerita que ejemplifica los movimientos de los 144.000 estaba vinculado a las profecías de los 2300 años y a los 2520 años del capítulo 8 de Daniel, versículos 13 y 14. El tiempo del fin llegó a la conclusión de los 7 tiempos de la indignación de Dios contra el reino del norte. La formalización del mensaje de Miller llegó 220 años después de la producción de la Biblia del rey Jacobo. ¿Sí? Noten, John Lowbrook, el movimiento del segundo advenimiento, página 120, nos dice, el señor Miller, al igual que aquellos conmovidos por este mensaje en otros países, primero pensó en cumplir su comisión escribiendo y publicando en los periódicos públicos y en panfletos. Primero publicó sus puntos de vista en el Vermont Telegraph, un periódico bautista impreso en Brandon. Esto fue en el año 1831. Ahí está, ¿sí? Precisamente este evento histórico siendo registrado, 1831. El movimiento del tiempo del fin del tercer ángel llegó en 1989, al concluir 120 años desde la rebelión de 1863. 126 años es un símbolo de los 7 tiempos. Ambos movimientos comenzaron con el cumplimiento de los 7 tiempos. El mensaje del movimiento del tercer ángel fue formalizado en 1996 con la producción de una serie de artículos titulados El tiempo del fin, que habían sido publicados en una revista llamada Nuestro Firme Fundamento. Esos artículos fueron publicados 220 años exactos después de la Declaración de Independencia en 1776. El mensaje de ambos movimientos fue formalizado 220 años después de una historia que estaba directamente relacionado con el mensaje que llegó al final de los 220 años. Wow. El número 200
20 representa la conexión, es un enlace entre las 7 veces de la indignación de Dios contra el reino del sur, que comenzó en el año 677 a.C., y el comienzo de los 2300 años del capítulo 8, versículo 14 de Daniel, en el año 457. El número 220 une las dos profecías juntas y, los, y las dos profecías fueron presentadas juntas en los versículos fundamentales del adventismo, que son los versículos 13 y 14 del capítulo 8 de Daniel. En esos versículos, Cristo se presentó proféticamente como ese cierto santo. Es la traducción de la palabra hebrea palmoni, que significa el maravilloso numerador. ¿Sí? Y esto es precisamente todo esto que está delineando acá, mis hermanos. Yo no he trazado la línea porque esa línea ya nosotros la trazamos. Esa línea es precisamente la que hemos visto, no precisamente la que están viendo en pantalla, sino justamente esta. ¿Sí? Es exactamente esta línea de la que se nos está haciendo mención en esta hora y los eventos que están siendo establecidos. Sí, la comparto allí con ustedes para que quede para el registro, que es exactamente lo que estamos considerando acá. Ustedes pueden ver 1798, la primera indignación, luego tenemos la segunda indignación, la última, 1844, junto con el año 677, que ahí está, ambas terminando en 1843, 44, perdón, en los 2520 para Judá y los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, ¿sí? Y como ustedes pueden ver que se alinea para nosotros precisamente, aquí está, ustedes pueden ver 126 años, símbolo de los 2520, desde 1863 a 1989, que se alinea perfectamente con 1798. Y noten este paralelismo tan tremendo, ¿no? 1260 años arriba, desde el año 538, y 126 años, la décima parte de esta cifra, desde 1863. Y luego entonces tenemos la formalización del mensaje en la línea milerita desde 1611 hasta 1831, cuando el mensaje de Miller es formalizado. Lo mismo ocurre con nuestra línea. 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y 1996, que viene a ser cuando el mensaje es formalizado en la revista El Tiempo del Fin, y que Future for America o Futuro para América fue, ¿sí?, establecido como eh, movimiento. ¿Sí? Ahí están todos los elementos de lo que está hablando precisamente el estudio hasta este momento, todo en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Ok, volvemos entonces. El maravilloso numerador presenta las dos visiones que representan las dos líneas de profecía en los dos versículos que la hermana White identifica como el pilar central del adventismo. El punto de partida se une mediante el enlace simbólico de 220 años, ahora que se cumplen en 1844. El capítulo 2 de Habacuc concluye con el versículo 20, marcando así el número 220, Habacuc 220, con una expresión diferente por parte del maravilloso numerador, ya que el versículo identifica una característica principal del día de la expiación antitípico que comenzó en esa fecha. Habacuc 2:20, sí, está proclamando, sí, la llegada de Cristo, el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Dice, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él.
Habacuc 2:20. Los dos periodos proféticos que representan el pilar central del adventismo, introducidos directamente por el maravilloso numerador, están vinculados por 220 años y Jesús, el maravilloso numerador, quien siempre identifica el fin de una profecía con el principio de otra, marcó su final en el 22 de octubre de 1844 con el número 220. Note, al principio y al final. Está simbólicamente al principio, al final, en medio, ¿sí? Está este símbolo numérico de 220 de 22. Dice entonces, el movimiento del primer ángel, al igual que el movimiento del tercer ángel, comenzó en un tiempo del fin, 1798 y 1989 respectivamente, donde se identifican los 7 tiempos de Levítico 26. El siguiente hito en ambas historias está marcando con una conclusión de 220 años, también una característica profética de los 7 tiempos, ya que los puntos de partida de las dos visiones, Chazón y Maré, representan un periodo de 220 años que los vincula. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La producción de la Biblia del rey Jacobo en 1611, la formalización del mensaje de Miller, tal como se publicó en el periódico Vermont Telegraph, de la producción de la Declaración de Independencia y la publicación del Tiempo del Fin en la revista Nuestro Firme Fundamento, fueron todas publicaciones. El comienzo y el final de ambos periodos de 220 años representa una publicación como un hito histórico. El número 220 es un símbolo de un vínculo profético y las 4 publicaciones están vinculadas por ser publicaciones y también por el mensaje representado como el aumento del conocimiento en sus respectivas historias. La Biblia en 1611 representa la comunicación del Evangelio desde los tribunales celestiales hacia la humanidad. El mensaje de Miller se enmarcó dentro del contexto de las profecías de tiempo y los 2 diagramas sagrados de Habacuc hacen que sea fácilmente reconocible que el mensaje de Miller fue ilustrado gráficamente por las líneas de la historia. Vermont significa una montaña verde. Y según la inspiración, verde es un símbolo de fe. Experiencia y enseñanzas cristianas, página 28. Este sueño me dio esperanza. El color verde representa fe en mi mente y la belleza y la simplicidad de confiar en Dios comenzaron a amanecer en mi alma. Wow, interesante, ¿no? La, la inspiración nos dice entonces que el verde es símbolo de la fe. Dice, el mensaje de Miller fue formalizado y entregado desde la iglesia fiel, porque una montaña en los últimos días es una iglesia. Isaías 2, los versículos 2 al 3 dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecida en la cima de los montes y será exaltado sobre las colinas y sobre todas las naciones, y todas las naciones, perdón, fluirán hacia él. Y muchas personas irán y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y caminaremos en su senda, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. El mensaje de prueba formalizado de Miller provino de la iglesia fiel y la iglesia, perdón, y la publicación llamada The Telegraph representa un mensaje del cielo, al igual que la Biblia del rey Jacobo, ya que la palabra telegraph, que se crea a partir de 2 palabras griegas, es un mensaje de lejos. La palabra, la primera palabra, tele, significa distante o lejano, y la segunda palabra, grafo, escribir o registrar. Juntas significan escribir o transmitir a distancia. En 1611, Dios, a través de la producción de la Biblia del rey Jacobo, transmitió su mensaje desde el cielo.
Y al final de 220 años, el mensaje de Miller, tal como se, tal como se formalizó por primera vez en 1831 en el Vermont Telegraph, también transmitió el mensaje de Dios desde el cielo. Ese mensaje fue el aumento del conocimiento que se abrió en el tiempo del fin en 1798, lo que luego produjo un proceso de prueba de 3 pasos para esa generación. Esa historia tipificó la historia de futuro para América. La Declaración de Independencia en 1776 representa el comienzo de la bestia de la tierra, que sube de la tierra, de Apocalipsis 13. Y representa el inicio de los Estados Unidos. Y al hacerlo, identifica la restricción de la independencia al final de los Estados Unidos. Interesante, ¿sí? Ya que inicia con 1776 la Declaración de Independencia, pero luego llega el mensaje 220 años precisamente sobre esa restricción de la independencia final de los Estados Unidos, una vez que cae bajo sujeción del rey del norte, es decir, es conquistado en la ley dominical, futuro para América. Entonces dice, el mensaje de futuro para América, como su nombre lo sugiere, identifica el final que está tipificado en el comienzo con la publicación de la Declaración de Independencia. 220 años después, en 1996, el ministerio que había producido la revista El Tiempo del Fin recibió la entidad legal que anteriormente se llamaba Futuro para América. Ese año se publicó la revista El Tiempo del Fin, que estaba compuesta por artículos que habían sido publicados en la revista llamada Nuestro Firme Fundamento. El nombre del ministerio, Futuro para América, aborda la historia de la Declaración de Independencia, ya que esa publicación marcó el comienzo de los Estados Unidos y Jesús siempre ilustra el final con el principio. El título de la publicación, El tiempo del fin, aborda tanto el tiempo del fin en 1989 como el fin del tiempo de prueba cuando Miguel se levanta. El mensaje formalizado en la publicación Daniel 11, versículo 40 al 45, fue revelado con el colapso de la Unión Soviética en 1989, el tiempo del fin. Y los versículos que fueron revelados presentan una secuencia de la historia que avanza desde 1989 hasta el versículo 1 del capítulo 12. Identifica a Miguel levantándose y el cierre de la gracia humana, del tiempo de prueba. Desde la publicación de la Declaración de Independencia en 1776 hasta la publicación de la revista El Tiempo del Fin, equivale a 220 años y al comienzo y al final abordan los mismos temas proféticos. La publicación del Tiempo del Fin se compiló con los capítulos que primero se publicaron como artículos en la publicación Nuestro Firme Fundamento y representa la verdad profética de que sin aferrarse a las verdades fundamentales del movimiento milerita, que es nuestro firme fundamento, es imposible entender el aumento de conocimiento en el tiempo del fin en 1989. Wow, esto es totalmente cierto. El hito representado como el tiempo del fin y el hito que representa la formalización del mensaje en las historias paralelas de los movimientos tanto del primero como del tercer ángel contienen ambos los elementos proféticos de los 7 tiempos de Levítico 26. El siguiente hito en las historias paralelas es el fortalecimiento del mensaje marcado por el descenso, ya sea el ángel de Apocalipsis 10 el 11 de agosto de 1840 o del ángel de Apocalipsis 18 el 11 de septiembre de 2001. El cumplimiento del segundo ay de Apocalipsis capítulo 9 trajo abajo al ángel de Apocalipsis 10 y el cumplimiento del tercer ay de Apocalipsis capítulo 10, ¿sí?
trajo abajo al ángel de Apocalipsis capítulo 18. Wow, qué paralelismo. En las historias paralelas, la lluvia comienza a rociar en el momento en que el ángel desciende. En ese punto es el mensaje es recibe poder por la confirmación del evento predicho. Para los mileritas fue la cesación de la supremacía otomana en cumplimiento de la profecía de tiempo del Islam del segundo ay en el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 15. Para el movimiento de los 144.000 fue la irritación, ¿sí? Es decir, las naciones airadas. Una profecía del Islam del tercer ay que está en el tiempo de la séptima trompeta en el capítulo 10, versículo 7, que se cumplió cuando los grandes edificios de la ciudad de Nueva York fueron derribados. Cada uno, mis hermanos, de los hitos principales de las historias paralelas tienen vínculos directos con la obra del maravilloso numerador, quien coloca su firma en la relación de las dos visiones que representan 2300 años y 2520 años. Los centinelas proféticos que son levantados en el descenso del ángel tocan una trompeta de advertencia que incluye el mensaje de la Odisea, que en 1856 estaba directamente relacionado con el desentrañamiento de la mayor luz de los siete tiempos. El hito de las dos tablas de Habacuc, representados por los gráficos pioneros de 1843 y 1850, que ambos representan gráficamente los siete tiempos, llegó entre el descenso del ángel y el primer chasco en cada historia paralela. Esto es, bueno, tremendo. Y entonces dice, el hito del tiempo de tardanza está directamente vinculado con la fallida predicción de 1843, que era una predicción del cumplimiento tanto de los 2300 años como también de los 2520 años. El mensaje del clamor de medianoche fue la identificación del pronto cumplimiento de esos dos periodos de tiempo profético. La puerta de la dispensación cerrada en el último hito identifica el cumplimiento de esos dos periodos proféticos y marca donde comienza a sonar la séptima trompeta o la trompeta del jubileo. Cada hito en cada historia está directamente vinculado a los siete tiempos y los siete tiempos representan el hilo que une a ambas historias y ambas historias representan el mensaje de la lluvia tardía. Wow, qué tremendo este tema de hoy que ha resumido, ¿no? Y elocuentemente ha expuesto los hitos en una hilación hermosa. Dice, continuaremos este estudio en el próximo artículo. Y entonces nos coloca, ¿sí?, una cita. Esta cita se encuentra en Deseado de toda la gente, página 599 a la página 600, que dice, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, Cristo es una piedra de tropiezo, pero la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Al igual que la piedra rechazada, Cristo en su misión terrenal soportó el desprecio y el abuso. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado de los hombres. Isaías 53:3. Pero el tiempo estaba cerca cuando él sería glorificado. Por la resurrección de entre los muertos, él sería declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:4. En su segunda venida, él sería revelado como Señor del cielo y la tierra. Aquellos que ahora estaban a punto de crucificarlo reconocerían su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada se convertiría en la cabeza del ángulo y sobre quien caiga lo desmenuzará hasta convertirlo en polvo. Las personas que rechazaron a Cristo pronto verían su ciudad y nación destruida. Su gloria sería quebrantada y dispersada como el polvo ante el viento. ¿Y qué fue lo que destruyó a los judíos? Fue la roca que
de haber construido sobre ella, habría sido su seguridad. Fue la bondad de Dios despreciada, la justicia desechada, la misericordia despreciada. Los hombres se pusieron en oposición a Dios y todo lo que habría sido su se convirtió en su destrucción. Todo lo que Dios ordenó para la vida lo encontraron como muerte. En la crucifixión de Cristo por los judíos estaba involucrada la destrucción de Jerusalén. La sangre derramada en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y para el mundo venidero. Así será el gran día final, cuando el juicio caiga sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de tropiezo, entonces se les aparecerá como una montaña vengadora. La gloria de su semblante, que para los justos es vida, será para los malvados un fuego consumidor. Debido al amor rechazado, la gracia despreciada y el pecador será destruido. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! ¡Qué tremendo! Porque si bien nosotros estamos relacionando todo esto con el mensaje que es el fundamento miderita, que es esta piedra rechazada, son los 7 tiempos, ¿sí? Fue inevitable para mí ver al comienzo de este párrafo, ¿sí? Con la declaración con que inicia, que dice, sobre quien caiga, lo desmenuzará hasta convertirlo en polvo. Sí, esa declaración definitivamente, mientras que leía, llevó mi mente a Daniel capítulo 2, ¿sí? Y lo dice, ¿no? Lo dice dice, las personas que rechazaron a Cristo pronto verían su ciudad y su nación destruidas. Su gloria sería quebrantada y dispersada como el polvo ante el viento. Y esa expresión es precisamente tomada de Daniel capítulo 2 junto con la piedra, ¿sí? Que golpea la estatua, ¿sí? Pero todo esto tiene relación con lo que hemos venido estudiando sobre el establecimiento del reino de la gracia en los días de Cristo, siendo tipificado, siendo por el reino de Dios, que era un símbolo de esa piedra, ¿sí? Que empieza como un mensaje, ¿sí? Y para nosotros es el establecimiento del reino de la gloria, ¿sí? Qué tremendo y qué profundidad esta declaración del deseado de toda la gente. Termina diciendo, a través de muchas ilustraciones y advertencias repetidas, Jesús mostró cuál sería el resultado para los judíos de rechazar al Hijo de Dios. En esta palabra se dirigía a todos en cada época que se niegan a recibirlo como su redentor. Cada advertencia es para ellos. El templo profanado, el hijo desobediente, los labradores falsos, los constructores despectivos, tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. A menos que se arrepienta, la condena que prefiguraron será la suya. Wow, tremendo. Qué solemne esto, mis hermanos. Qué solemne este mensaje que hemos estado teniendo el privilegio de estar relacionados, de comprenderlo y de, sobre todo, de compartirlo con otros. ¿Algún comentario, mis hermanos? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, definitivamente, pues el mensaje estuvo algo corto, como lo han estado los últimos, pero definitivamente han estado lo que es, mis hermanos, bueno, directos y al punto. Han estado claros para mostrarnos e ilustrarnos precisamente, sí, y de confirmarnos todo lo que Dios ha dicho en su palabra profética, confirmarnos en las líneas, sí, en la línea del tercer ángel, y que finalmente estamos en el tiempo de tardanza, estamos bajo el cumplimiento perfecto y final de la parábola de las 10 vírgenes, porque ya hace un tiempo ya, desde el 2020, estamos en este tiempo de tardanza.
Oremos, mis hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabado y exaltado sea su santo y bendito nombre desde hoy para siempre, Señor. Señor, gracias, gracias por traer este bálsamo en su palabra profética con este mensaje. Gracias, Señor, porque eh, no hay manera de que, Señor, tú no seas más directo y conciso para llegar a donde nosotros estamos, para que podamos comprender este mensaje. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por dar los mensajes del cielo, Señor, que están relacionados con con el aceite extra, el aceite santo, Señor, es el mensaje de la justicia de Cristo. Permite, Padre Celestial, que al colocar este mensaje en nuestro corazón, tenga el efecto que tú deseas que tenga, que es la santificación de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias también por este día bendito de preparación, preámbulo, Señor, para alistar todo como lo hemos venido haciendo durante toda la semana. Pero es este día de preparación en el cual, Señor, estamos llamados a deponer, a empezar a poner las cosas todos preparadas y listas para la recepción del sábado. Permite, Señor, que este sea una recepción de sábado maravillosa en la experiencia de cada uno de nosotros, no solamente desde el punto exterior de nuestra experiencia en nuestras vidas, Señor, sino en especial a lo interno de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz y bendecido día. Amén, igualmente. Feliz y bendecido día de preparación. Gracias, hermano Carlos. Amén. 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 Feliz y bendecido día. Amén. Amén. Igual. Amén. 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 Feliz y bendecido día, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermano Carlos, Dígame, mi hermana. le recuerdo que nos mande lo que estaba mandando al grupo. Ajá. ¿Qué? Me interesa el material, si es Ajá. tan amable. Sí, sí. Se lo envío al momento que esté haciendo el envío de lo de hoy. Se lo envío, sí, a usted también. Sí. Y a los hermanos que no están. Sí. Gracias, gracias.